Bueno, buenos días. Agradeceros a todos os conectéis en esta webinar que va a durar aproximadamente una hora y 15. Lo hemos llamado Crisis de suministros por ataques en el Estrecho de Hormuz. Evidentemente, la situación en la que estamos ahora viviendo así de incertidumbre plena, ya estamos acostumbrados casi estamos acostumbrados a que nos pasen imprevistos de este tipo. Y lo que hemos hecho ha sido invitar a cuatro ponentes a los que estamos muy agradecidos de que dediquen una hora a resolver o a debatir estas cuestiones. Lo que va a ser un formato coloquio, ¿eh? Cada uno va a comentar según su perspectiva. Lo que vamos a cruzar es opiniones desde el punto de vista de un enfoque energético, un enfoque de productos de minerales, de recursos naturales, un enfoque más de agrocommodities y el último, el transporte marítimo, la logística. Entonces, pues bueno, primero, pues agradecer a Ana María, Javier, a Adrián y a Joel que nos ayuden en esta webinar y a vosotros que os hayáis conectado. Somos aproximadamente unas 330 personas las que se han inscrito y aquí ya vemos pues, que estáis ya pues, 215 personas, ¿no? De empresas de todos los sectores, o sea, empresas de bienes de equipo, empresas de transformación metálica, mucha empresa química, materias primas, agrícolas y, bueno, un poquito de todo, automoción, porque de alguna forma lo que queremos exponer en esta webinar e intentar dilucidar es, pues, las interconexiones que hay entre toda la cadena de valor de todas las empresas, ¿eh? No solo sectorialmente, sino los procesos que compartimos procesos y a veces compartimos incluso materias primas para usos diferentes, ¿no? Y luego también, bueno, de aquí sacar unas reflexiones que nos ayuden a ver, a entender, a buscarle una lógica. Hasta hace poco, pues no teníamos mucho interés en temas que tuvieran que ver con la geopolítica y ahora mismo, pues las decisiones que tomamos, pues sí o sea, necesitamos, ¿no? Leer una lógica para ver también un poquito cuando entramos en riesgo y valorar, ¿no? Valorar tanto en la contratación como en la venta, como en la logística, saber valorar dónde nos estamos metiendo. Eh, como somos tantas personas, pues es difícil que participemos todos. Entonces, si os parece bien, eh, vosotros lo que podéis hacer es o bien lanzar reflexiones vía chat o bien en preguntas y respuestas, lanzar preguntas concretas. Entonces, los cuatro ponentes os van a leer, os van a leer, les vais a inspirar un poco con vuestros problemas y os van a tratar de responder, ¿no? Entonces, bueno, nada más, esta webinar se está grabando. Si alguien tiene alguna pregunta concreta, no os preocupéis, nos lancéis la pregunta, alguna pregunta concreta a ellos posteriormente a la webinar, nos lancéis la pregunta y se la derivamos a ellos y ellos que ya os contesten desde sus posiciones. Y sin más, lo que vamos a pedir a cada uno de ellos es que se presente y luego ya que lance pues, bueno, una primera opinión sobre cómo abordar este tema. Ana María, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento honrada de estar aquí. A ver, yo soy Ana María Hayer Makarevich, vivo en Londres, Inglaterra. Soy la analista principal de una ONG dedicada a la transición energética. Se llama AIFA, Institute for Energy Economics and Financial Analysis, y hacemos estudios, como dice el nombre, financieros, técnicos, económicos, para analizar la manera como podemos avanzar en la transición eh, con datos. A ver, yo soy muy fuerte en datos, me parece que los análisis son importantes siempre que tengan una base fuerte en la información concreta. Entonces, lo que me gustaría ahora mismo comentar, yo llevo ya 5 años en esta empresa y he estado analizando mucho el mercado de gas natural licuado, sobre todo desde que empezó la invasión.
en el 2022 de Ucrania, donde el GNL tomó tanta importancia para Europa. Entonces, lo que vemos ahora es una crisis bastante fuerte porque se ha interrumpido el 20% de las exportaciones de gas natural licuado para el mundo y alrededor del 25% del petróleo y sus productos. Entonces, esto está afectando a todo el mercado, no solamente europeo, porque a veces decimos sí, que Europa importa menos de Qatar que otros países en el Asia. Sin embargo, esto es una escasez de GNL en el mercado. Estamos viendo que hay compradores en Asia donde están tratando de competir con estos buques de GNL que estaban destinados a Europa. Entonces, como lo vemos como Europa, siento que siempre necesita como esa llamada de atención, como le pasó en el 22. Disculpa, está lloviendo fuerte en mi casa y yo soy, se escucha mucho la lluvia. Ahora pienso que es otro llamado de atención a analizar cómo estamos tan afectados nosotros con esta dependencia de importaciones de gas y de GNL. Es el momento que necesitamos entender la vulnerabilidad de nuestro Sí, mercado de gas. sí, ya estoy conectado. No, que no me podía conectar. Necesitaba una contraseña, tal, no sé qué, pero Claro. Bueno, más o menos eso es lo que quería comentar, que la seguridad de suministro en España, una vez más, está expuesta a, a problemas geopolíticos. Es importante analizar la inversión en las renovables. Hoy en día ya no es pensando que son energía verde, más que todo es una manera de garantizarnos un poco más la seguridad en el suministro en el continente. No sé si alguien más quiera comentar al respecto o seguimos hablando. Me comenta cómo es Sí, la dinámica. muy bien, Ana María. Nada, simplemente nos estamos presentando. Igual ahora le tocaría a Javier. Javier, Buenas tardes. Aquí son buenos días porque estoy en Washington. Soy el consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación en la embajada. Mi trayectoria profesional empezó en Madrid o en el Pirineo Aragonés, Madrid. He estado en China 5 años, luego estuve en el Mediterráneo trabajando y en Suiza en las negociaciones internacionales. Y desde hace año y medio estoy aquí en Estados Unidos. Yo creo que mi aportación aquí, y agradezco la invitación de Ignacio y de Induin, es para, bueno, ver qué rol juegan los alimentos, es decir, las cadenas de valor de los productos alimentarios en este entorno de máxima incertidumbre derivada de la guerra que hay en Irán y con los ataques de Israel y Estados Unidos y las represalias iraníes a todo el resto de los países del Golfo. Bien, pues lo que hay que tener en cuenta es que desde hace casi 16, 17 años la incertidumbre forma parte del escenario económico actual, de la subprime, de todo lo que supuso eso de crisis económica global, de las guerras comerciales durante la primera administración de Trump, con ataques y represalias comerciales entre China y los commodities agrarios de Estados Unidos y las tecnológicas chinas, Huawei, los virus que afectaron a la peste porcina africana en China, que supuso un gran impacto en todas las compras de commodities del resto del mundo, la guerra de Rusia, el COVID, todo esto han sido incertidumbres cada 4 o 5 años que tienen grandes repercusiones y que exigen a los operadores globales tener una perspectiva y una inteligencia económica a medio largo plazo para tomar decisiones en el corto a nivel de inversiones. Y esto es un escenario muchísimo más complejo que tensionan todas las cadenas de valor, incluidas las alimentarias. La alimentación se ha convertido no solamente en algo esencial, que siempre lo ha sido, sino algo que los países nos hemos dado cuenta que está ligado a la seguridad nacional. Es decir, igual que la energía, igual que los fertilizantes, igual que el agua, hay una serie de cuestiones básicas que se encuentran vehiculadas, muchas de ellas a través de cadenas de valor que están tremendamente interconectadas. Pensemos en el porcino, somos el tercer exportador mundial, pero la cadena de valor del sector porcino
no comienza en España o termina en un plato en Filipinas o en Pekín o en Corea, donde también terminan nuestros productos, sino que comienza en la soja de Brasil, en el maíz de Ucrania, en la soja y el maíz también de Estados Unidos, que a su vez son muy dependientes de fertilizantes de Rusia, de Marruecos, de Oriente Medio y incluso de Canadá, de cara a Estados Unidos, para fertilizar su maíz, ¿no? Entonces, son cadenas de valor que están globales. ¿Y qué pasa en Hormuz? Pues bueno, pues pasa de que hay materias primas críticas que son el gas para producir fertilizantes. Del 30 al 35% de la urea se exporta por el estrecho de Hormuz. Son cifras aproximadas, corregirme porque hablo de memoria. Pero también hay otra materia prima que es clave, que es el azufre, que es clave para producir ácido sulfúrico, que a su vez es necesario para romper la roca de fosfatos de Marruecos, por ejemplo, o de otros, o de otras, de otros países productores de estos fosfatos, ¿no? Entonces, ese 30-40% de las exportaciones mundiales pasan por Hormuz también. Nos afectan a las exportaciones de alfalfa, en el caso de España, donde Oriente Medio, los países del Golfo eran nuestro principal cliente, porque necesitan proteína, ¿no? Para abastecer su sector lácteo, por ejemplo, y que a su vez también exportaban hacia China en algún caso, ¿no? Todo eso se ha parado. Se ha parado un gran hub de conocimiento y de personas que era Oriente Medio y era Dubái. Y eso implica quizá un reposicionamiento también de Asia en torno a esos mercados de capitales y esos hubs financieros que había en Oriente Medio. Es decir, lo que hay es una fragilidad en las cadenas de valor globales y eso implica tomar decisiones y diversificar los huevos que se ponen en determinadas cestas. Pero bueno, esta es un poco mi presentación y mi argumentación. Y nada, estoy a vuestra disposición para debatir. Muchas gracias, Javier. Adrián, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Bueno, es terrible porque justo de lo que yo iba a decir me lo ha robado Javier. Iba a hablar del azufre y la urea, que no son tan conocidos, justamente me lo ha robado. Lo Bueno, yo soy... siento, tenía que haber hablado de Trump. Exactamente, ya que estás ahí en Estados Unidos. Pues sí, yo soy Adrián Godás. Estoy ahora mismo viviendo en Sofía, en Bulgaria, desde hace varios años. Cuestiones de amor, como uno puede imaginarse. Y soy consultor senior en Fast Markets, que es una empresa que posiblemente muchos de los que nos oyen conozcan, porque es una de las empresas de pricing más importantes del mundo. De hecho, seguramente si compráis, vendéis aluminio, aceros o muchos de este tipo de productos, pues posiblemente conocéis la empresa. Y yo como consultor estoy focalizado en battery raw materials, pero vamos, he trabajado cualquier tipo de metales upstream, desde tuxteno, antimonio, cobre y todo este tipo de minerales. Y respecto al conflicto y demás, pues justamente yo iba a recalcar bastante de que a pesar de que lo primero que nos viene a la cabeza es el cierre de Hormuz por el petróleo, el gas natural, pues al final Arabia, por ejemplo, tiene el pipeline West-East, que puede bombear hasta creo que son 7 millones de barriles diarios para sacarlo por el Mar Rojo. Emiratos tiene Fujairah para sacarlo a través del país sin pasar por Hormuz. Pero hay unas cuantas commodities que están muchísimo más afectadas, como es el caso de la urea como fertilizante. El azufre el azufre, a mí, yo hasta me atrevería a decir que el azufre es posiblemente el mercado más afectado, porque lo necesitas para hacer absolutamente todo, aunque no lo parezca, para producir ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, por ejemplo, lo necesitas para hacer hidróxido de litio que va a las baterías, el cátodo de las baterías. Lo necesitas para la producción de níquel, en las HPAL, que son unas plantas gigantes de níquel en Indonesia. Entonces, estamos hablando de cerrar más de la mitad de níquel, capacidad de níquel mundial, más de un tercio de toda la capacidad de litio mundial. Se usa para el ácido fosfórico, que mencionó digamos que se utiliza también ahora para el nuevo tipo de baterías, las LFP, se utiliza para, pues que vamos, es que están en absolutamente todo. Necesitas para procesar cobalto, para hacer hidróxido de cobalto, lo necesitas para, bueno, ya se me entiende el punto. Entonces, mi visión de la guerra es personalmente, yo estoy en el lado optimista y yo creo que va a terminar bastante antes de lo que la gente piensa, básicamente por un tema de que la alternativa es tan mala que es como una guerra nuclear. Entonces, como es la teoría de los años 70, la destrucción nuclear mutua, es tan mala que no sucede. Nadie declara una guerra nuclear. Entonces, esto es bastante parecido. Entonces, mi hipótesis es que Irán va a intentar, además he estado comentándolo con gente que vive en el Golfo y que conoce bastante Irán, que tiene contactos allí,
la visión es que posiblemente van a tratar de inferir tanto daño como pueda a Occidente y a Estados Unidos con el precio del petróleo y después buscar una desescalada para que no regrese. Entonces yo soy bastante optimista que creo que se solucionará tarde o temprano, en los próximos meses. Da gusto dice Adrián, porque estamos todos. Bueno, muchas gracias, Adrián. Y Joel, que tú eres repetidor, porque nos encanta escucharte. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, perdón por la falta de problemas de conexión aquí desde Irlanda. Bueno, pues yo llevo pues unos cuantos años en el mundo del comercio internacional y de los barcos, básicamente, fletando muchos barcos como broker, como trader, como operador, moviendo materias primas por todo el mundo y ayudando a compañías pues mineras, sobre todo traders, mineros, grupos industriales a navegar y a gestionar lo mejor posible sus riesgos en lo que es toda la parte marítima y parte logística, ¿no? Bueno, aparte de eso, pues he vivido también en la zona, en Oriente Medio, en el Golfo Pérsico, he tenido empresa en China, he vivido en Centroamérica, en Ginebra, bueno, en bastantes sitios. Ahora estamos en Irlanda, pero con media pata en España también. Y bueno, conferencias y clases desde hace muchos años, sobre todo en temas de fletamientos y shipping, etcétera. Entonces, este tema de Hormuz obviamente nos afecta directamente. Me parece muy interesante las intervenciones que han hecho. A Adrián lo conozco, obviamente, y a Javier también. No tenía el placer, Ana María, mucho gusto. Y yo creo que, bueno, tenemos una situación aquí bastante complicada de un shock de supply muy fuerte, de shock de oferta que lo comentaba el otro día, una situación de shock de oferta, además histórica porque se da en una situación en la cual el shock de oferta se da tanto desde el punto de vista de los commodities, algunos lo habéis mencionado mucho, no solamente es un tema de oil and gas, sino que también hay mucho de fertilizantes. A mí me preocupa mucho la parte, porque miramos mucho el tema de Hormuz como una variante exportadora, que obviamente, porque sale mucho gas y mucho crudo y refinados, y fertilizantes, pero también desde la parte de importación. Me preocupa mucho todo, sobre todo los soft y los agri-commodities de importación en esta zona del mundo, que es una zona importadora neta de cereales y de soft. Y con las cosas del comer hay que tener mucho cuidado porque las cosas del comer sí que hay disrupciones, ahí puedes tener problemas de seguridad pública, disturbios, problemas alimentarios en la cadena alimenticia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un tema que hay que tener muy en cuenta, ¿no? A mí me gusta ver el mundo no como mercados asiáticos y mercados desarrollados, digamos, occidentales, sino qué pasa al este de Suez y qué pasa al oeste de Suez, ¿no? Porque obviamente eso es un shock de oferta desde el punto de vista de commodity que afecta sobre todo a los mercados asiáticos, pero afecta a los mercados sobre todo al este de Suez, porque ahí tenemos que meter a Pakistán, a Bangladesh, a Sri Lanka, sobre todo a la India y toda la costa oriental africana, Tanzania, Mozambique, Kenia, incluso Sudáfrica, que es muy importante en todo eso, sobre todo pensar en la India. Tú te pones el sombrero de un comprador, de un pool comprador, una refinería hindú, y entonces es muy difícil hacer previsiones de que te vas a quedar sin un suministro que tienes a 5 días de viaje, básicamente. O sea, o sea, digamos, la palabra es reliability, ¿no? O sea, la confianza que pones en ese suministro continuo y sólido y firme durante tantos años te hace estar cómodo y no invertir en infraestructuras de almacenaje, no invertir en tiempo y en relaciones en tener opciones de suministro y ese tipo de cosas. Y entonces cuando tienes esta situación te ves directamente afectado, ¿no? Precisamente por la proximidad y la facilidad que tienes de suministro, ¿no? Y luego tenemos un shock muy importante ahí también desde el punto de vista de supply, desde el punto de vista de tonelaje de flete marítimo de barco. Es decir, tenemos una situación en la que mucho tonelaje de tanquero, porque esa es una zona básicamente tanquero gasero, aunque también hay graneleros, pero bueno, básicamente es una zona de exportación de oil and gas, como sabemos. Y entonces hay una situación de shock de oferta ahí muy importante con esa flota mercante que está ahí parada, que no puede entrar y salir. Solamente tenemos un movimiento. Estábamos en más de 140 tránsitos al día de barco en Hormuz. Ahora estamos que podemos contarlo con unas dos manos y nos sobran dedos. Y solamente están pasando los barcos que les interesan a los iraníes o a los chinos o a los hindús. Y eso, pues bueno, tiene una afectación directa con la flota mercante, sobre todo
de los barcos más grandes tanqueros, que son los VLCCs, los Very Large Crude Carriers, que son los que pueden transportar hasta 2 millones de barriles. Y con operaciones que hemos visto como la semana pasada de Sinocor con MSC, pues tenemos ahí también un shock de supply de tonelaje que puede hacer disparar los fletes marítimos en cierto tipo de tonelajes, y ya lo hemos visto con los fletes marítimos de crudo, ¿no? Y refinados, lo que te quiere decir que es una situación histórica. Y ya para acabar, pues mandar simplemente un mensaje, decir que no podemos, hay un cambio de paradigma y un cambio tectónico tan grande en las cadenas de suministro por motivos muchos, en los cuales Javier ha mencionado varios muy claros, y uno es el outflow, la salida de capitales, la huida de capitales de la industria, o sea, de lo que es supply chain, logística, puertos, minería, inversión en originación de commodities desde la crisis 8-12 por motivos obvios. Había otros mercados mucho más rentables a efectos de inversión. Y entonces tenemos una infrainversión de muchos años ahí, y tenemos problemas ahora con los cambios SG, sobre todo con la administración Trump. Estamos viendo otra vuelta de capitales a lo que es la industria de shipping commodities, de logística y puertos hinterland en general, lo cual es interesante. Yo creo que hay muchas oportunidades, pero tenemos que cambiar la forma de pensar y la forma de ver las cosas porque, como muy bien mencionaba Javier, llevamos disrupciones desde hace 20 años, que podemos poner. Tenemos una slide muy bonita con eso, que te salen todos los problemas que hemos tenido, y se requiere una forma de ver las cosas diferente, ¿no? Porque estamos ahí debido a esa forma de pensar. Yo creo que hay una frase de Einstein, ¿no?, que habla de eso y dice, la forma de pensar es lo que nos ha llevado a los problemas que tenemos actuales. Por lo tanto, para solucionarlos tenemos que pensar de otra forma completamente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que un poco tienen que ir las cosas por esos derroteros, digamos, de hacer un cambio de perspectiva importante. Muchas gracias, Joel. Retomamos un poquito el origen y os preguntamos a los cuatro, igual, podéis hacer el orden que queráis, ¿eh? Hablar, digamos, sin seguir un orden, pero preguntar, Ana María, esto toda esta crisis del petróleo viene de que todavía somos consumidores de energía fósil. ¿Hay alguna relación entre lo que está pasando y un posible conflicto o una ambición por acaparar bueno, pues eh, petróleo? O sea, ¿nos puedes comentar el factor digamos, de energía fósil y de combustible en este conflicto que es bélico, pero parece que es provocado, intencionado? ¿Qué está pasando? Bueno, a ver, Europa tiene una dependencia de las importaciones de, de fósiles, de productos fósiles, sobre todo el gas, el petróleo, lo estamos viendo. Teníamos, por ejemplo, en el 22, casi la mitad de las importaciones de gas venían de Rusia. En ese momento estábamos dependiendo muchísimo de una fuente, de una sola fuente. Hemos bajado las importaciones de gas ruso y hemos incrementado las importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos. O sea, estamos cambiando una dependencia por la otra. En estos momentos, ¿qué está pasando? Que no hay más gas natural licuado en el mundo de donde podremos importar más, ¿verdad? Porque se salió el 20% y los otros países están produciendo ya capacidad. O sea que no hay exceso. Solo un momentico para entender la situación actual. Aparte de eso, aunque se abra el estrecho de Hormuz, ya hay daño en varias plantas de energía. O sea, ya hay daño en el GNL, las plantas de GNL de Qatar, en algunas refinerías. Entonces, esto va a tomar años para que se restablezca la misma demanda o el mismo suministro de petróleo y de gas. Entonces, Europa en este momento que está haciendo ha venido dependiendo más, como alguien decía así, nos acostumbramos a seguir el mismo patrón de utilizar combustibles fósiles en todo nuestro sistema, pero la ventaja es que también hemos invertido en renovables. Y fíjate que España es ahora mismo uno de los países que mejor está posicionado en Europa. Porque al subir el precio del gas, también sube el precio de la electricidad.
porque la última fuente energética es la que te da el precio de la electricidad. Pero España, como ha tenido tanta inversión en renovables, hay unas horas en el día en el cual el precio lo determina la renovable, que es bajo. Entonces, eso nos ha ayudado. Pero, ¿por qué seguimos invirtiendo en renovables? Hay empresas que tienen inversiones en toda la cadena de valor, desde la producción del gas, el transporte del gas, la regasificación del gas aquí en Europa. Entonces, hay interés, muchas veces es lo que el país quiera, pero también estas empresas tienen contratos privados con, con otras empresas a nivel mundial. Entonces, hay un interés. Quienes juegan un papel importantísimo que a veces no lo entendemos tanto son los traders. Los traders de los que están negociando este petróleo y este gas a nivel mundial, para ellos todo este problema lo utilizan a su favor. Entonces tratan de ubicar ese petróleo, ese gas al mejor comprador. Entonces lo compran y lo llevan, y ahora mismo estamos viendo que Europa está compitiendo con Asia por esos mismos buques. Entonces, esta dependencia ha creado esa vulnerabilidad en Europa. Y es intereses que hay ya a mucho tiempo atrás, que es difícil romper, y hay empresas que siguen invirtiendo en toda la cadena de valor. Y entonces tienen todo el negocio desde el suministro del gas, por ejemplo, hasta la compra de gas. Ujú. Muy bien. Javier, Adrián, esto de la vulnerabilidad de la cadena de suministro, no sé, ¿qué podemos hacer aquí? Las empresas están preocupadas porque siguen tirando de las mismas fuentes de suministro y no sé. ¿Quieres empezar tú, Javier? A ver, yo voy a empezar, pero no respondiéndote, porque creo que hay más conocimiento en otros ponentes, sino Sí, en el mensaje que decía Adrián también. Es decir, yo que estoy en Estados Unidos, vale, ha habido un mensaje de paz, ¿no? O de acuerdo. Bien, sorpresivamente o no, porque aquí ha habido los analistas de Wall Street, o algunos de ellos, en sus análisis hablaban de las 3M: la M de mercado, la M de munición y la M de midterms. Y esas son tres claves que, como ha dicho Adrián en su intervención, nos dan pistas de que probablemente lo peor ha pasado en relación con la guerra, y que se entiende con esas tres M's el anuncio de Trump. Los bonos, las opciones, el gasto excesivo que habían tenido. Hay datos que hablan de que, no sé si en la primera semana, no quiero decir un dato porque hablo de memoria, pero ya habían gastado más de lo que se había gastado en la guerra de Irak, por ejemplo, o en Libia, ¿no? Es decir, había un gasto bárbaro y hay una deuda muy fuerte por parte de Estados Unidos, y hay una necesidad de pedir más dinero al Congreso para seguir alimentando la guerra, ¿no? Y luego todo eso va ligado con la affordability, es decir, la capacidad de poder gastar del ciudadano americano con unas elecciones en noviembre que son un referendo a la actividad del presidente Trump, ¿no? Si tú juntas todo eso, entiendes perfectamente lo que ha comentado Adrián, de que quizá lo peor ha pasado. En relación con la guerra, el daño estructural que dice Ana, dicen los analistas que está ahí. Es decir, que eso se ha producido, ¿no? Y eso habrá que ver qué impactos va a tener. No puedo aportar mucho más. a ver, Adrián. Sí, pues sí, a ver, a nivel de instrucciones y demás, poco más hay que añadir. Hay que pensar también de que, bueno, Javier ha hecho muy buenos puntos, también el tema de la munición a nivel armamentístico y lo que es puramente militar está teniendo unos efectos tremendamente inesperados. Se ha gastado stocks prácticamente enteras. El CEO de Rheinmetall, de la mayor empresa armamentística europea, diciendo de que Europa se ha quedado ya sin stocks de varios commodities esenciales para fabricar munición. Lockheed Martin anunció que hace varios meses ya había sido avisado de que esto iba a pasar y que estaban más que triplicando la capacidad anual de fabricación de Patriots, que de los misiles interceptores más del producto estrella, casi que tienen, y que se habían gastado, hablo de total memoria, pero una cosa tipo que Lockheed tenía una capacidad de producción anual de
120 o algo así, y que ya se había gastado, se habían gastado más de 500 en lo que iba en la guerra entre todos los países aliados. Era un número así absolutamente demencial. Em, en cuanto a materiales y demás, al final hay muchísimos flecos y podemos llevar a un punto ya de como de profundo y filosófico que queramos ponernos. O sea, yo para ciertos clientes les digo de que hay que pensar que el paradigma de los años 90 se ha roto, el paradigma de la posguerra fría de que vamos a bailar todos el Kumbaya juntos, todo es libre mercado, todos los mercados integrados, China es maravillosa, todos nos llevamos de la mano bailando. Y claro, en ese paradigma lo más eficiente es ser competitivo, elegir el productor más barato, especializarte, no integrarte verticalmente, que siempre va a haber algún player en algún otro país que pueda hacerlo más barato que tú, pero ya se ha visto que a veces pasan cosas. Y especialmente ya en los últimos años. Claramente el COVID fue el punto de inflexión más grande, después de esto la guerra de Ucrania, ahora luego las guerras estratégicas de China contra Estados Unidos, ahora está hecho de Hormuz y que está haciendo replantearse a muchísimas empresas de que, oye, igual esto de haber confiado tanto en cadenas globales, depender de 1000 países, de 1000 proveedores, pues que es lo más eficiente, pero aumenta la vulnerabilidad. Y en el caso de Europa, claramente está incluso más expuesto que Estados Unidos. Porque al final Estados Unidos es un gran productor de gas natural, de petróleo, el mayor del mundo, junto a Rusia. Y en cambio Europa estamos completamente vendidos. Vamos, yo recuerdo todavía en 2023, creo que fue, casi poco después de pasar la crisis energética en el pico de la crisis energética con Rusia, pues Holanda cerró Groningen, que es el mayor campo de gas natural de Europa y suponía más creo que era como el 2% de la producción gasística europea, y lo cerró básicamente porque decían que había un poco de sismos en la zona. Entonces, Europa, pues, la Unión Europea lleva años escuchando a la Comisión Europea diciendo de que hay que fomentar producción mineral doméstica, refinado doméstico, pues estamos esperando en ello. Y cuando las empresas lo quieren hacer, se encuentran, pues, por ejemplo, un montón de problemas de permisos, de posición local, y contra eso, obviamente, la Comisión Europea tampoco puede hacer nada, ya que son temas bastante locales y regionales. Entonces, al final, esto es un tema que si nos ponemos profundos y filosóficos, tiene muchas capas y se puede argumentar y decir que el problema originario incluso es otro, este tipo de dependencias. Y Joel, Perdona, bueno, solamente apuntarle un dato. Eh, los 6 primeros días de la guerra habían costado más de 11.000 millones de dólares, que es 5 veces la primera semana de la guerra de Irak y 20 veces la de Libia. Es decir, que el coste no ha tenido parangón en otros conflictos bélicos inmediatos de Estados Unidos. También hay una reflexión ahí. ¿Qué significa American First? Que es la política que está haciendo Estados Unidos, ¿no? A nivel comercial. De recalibrar todos los acuerdos internacionales y haber sacudido el tablero de juego, que ya estaba tensionado y que ha venido para quedarse. Esas nuevas reglas de juego en la Organización Mundial de Comercio tienen que redefinir una reforma. Y los principios sobre los que sustentaron el comercio internacional, que dieron lugar a esta intensa globalización, pues se están poniendo en telas de juicio. Y se está diciendo que este principio de la nación más favorecida en el comercio u otros no son sacrosantos y que eso tiene que evolucionar. Y ahí va a tener que generarse un nuevo orden donde las potencias asiáticas van a tener que decir mucho, igual que Brasil o Sudáfrica, pero fundamentalmente China e India y todo lo que supone, ¿no? El nuevo comercio. Porque es que eso es el pasado y en parte pues habrá que redefinirlo. Pero, claro, American First, European First, China First, ¿a dónde nos lleva? Es decir, las cadenas están montadas siguiendo otra lógica. El nearshoring, el friendshoring, los amigos de hoy son los enemigos de mañana. Todo esto va a estar ahí y digamos que la eficiencia económica va a dar paso también a otro tipo de costes que son los costes geopolíticos, regulatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber una redefinición, pero el American First a mí no me cabe todavía en la cabeza dónde nos puede llevar, a intentar controlar al máximo el control de las cadenas logísticas por motivos de seguridad nacional. Ojo, antes se introdujeron conceptos de sostenibilidad en las cadenas de valor o de equidad o lo que sea, pero ahora estamos introduciendo el concepto de seguridad nacional. Eso es una novedad que ha venido para quedarse.
Noel, las empresas, o sea, el transporte marítimo, o sea, aquí estamos hablando de fuentes de suministro, de localización de proveedores, pero al final la realidad hoy, mañana no sé si la administración hará algo, pero hoy dependemos del transporte marítimo para conectarnos con otras cadenas de valor. Y al margen de si son portacontenedores, si son barcos granileros, si son barcos gasísticos, eh, es súper vulnerable esto de ir por mar en vez de ir por tierra. Es súper vulnerable y encima con la ley del mar, pues tenéis todas las de ganar y las empresas, pues mientras esto no cambie, van a tener que aprovisionarse porque al final es monopolios. Es que las fuentes de suministro cada vez son menos y están más concentradas y no tienes mucho más que decir. Y como decía Sonia Vargas, que ya me gustaría que hablara, permitir hablar, es que los ponen ellos. Los ponéis vosotros en el transporte marítimo y los ponen ellos si hablamos de aluminio, de acero, de minerales así brutos, son ellos los que ponen los precios. Bueno, yo estaba apuntando cosas que se estaban comentando aquí muy interesantes. Yo lo veo en relación a lo que tú dices, que la cadena, sobre todo en la parte marítima, es muy vulnerable. Yo lo veo totalmente lo contrario. Es decir, pensemos que más del 90% del comercio internacional de mercancías se realiza por mar. Es el método más eficiente, menos contaminante y más seguro que hay para transportar mercancías a nivel global. Nos ha ¿Sí? estado prestando un servicio, digamos, a la economía global desde tiempos inmemorables, ¿no? Y yo creo que es más eficiente que nunca, y se trabaja o sea, históricamente no se había trabajado nunca de una forma tan óptima como se está trabajando ahora en el mundo marítimo. Y que hay muchas cosas que solventar y que trabajar, por supuesto que sí, ¿no? Con los métodos de propulsión alternativos, el tema del CO2, el tema de las tripulaciones, etcétera, etcétera. Muchísimas cuestiones, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista de las empresas, aquí hay varios mensajes. Uno es que, bueno, y que no es rocket science, que tienes que controlar tu cadena de suministros. ¿Cómo? Pero todo eso que decimos, controlar tu cadena de suministros, ¿cómo lo haces? Pues bueno, hay que tener un cambio de mentalidad. Y nosotros lo hemos trabajado muchos años con empresas. Sobre todo tienes que cambiar de ser un comprador CIF-FR a ser un comprador FOB. Quiere decirse que tienes que controlar tú la pata marítima. Eso es fundamental. Muchos de los problemas que tenemos de disrupciones en zonas del mundo, ahora estamos hablando de Hormuz, pero por ejemplo en Centroamérica llevan prácticamente pues un año y medio con gestiones brutales en tanto la zona atlántica como Caribe, etcétera, como Pacífico, ¿no? Y una de las razones principales que nosotros intentamos ayudar a las empresas y a los compradores es que tienen que cambiar su filosofía corporativa de ser compradores de mercancías puestas en destino y dejar en las manos de tu vendedor, de tu suministrador, la pata marítima y ocuparte tú de eso. Obviamente hay empresas, dependiendo de su tamaño, de su volumen, etcétera, que les cuesta porque requiere una complejidad y un costo, etcétera, y un riesgo. Pero yo las empresas que he visto en todos estos años fletando barcos, que ya son más de 20 y pico, pues todas las empresas que hemos conseguido que cambiaran sus términos de CFR CIFA FOB, luego no han vuelto nunca, ¿vale? Y ahí lo quiero encardinar en relación a lo que decía Ana María de los traders. Los traders con los cuales llevo muchos años trabajando. Y bueno, pues he tenido mucha oportunidad de trabajar con ellos. Imagínate en Ginebra, ¿no? Donde están todos los grandes traders, los Vitol, los Trafigura, los Mercuria, los Cargill, ADM, Bunge, todos, Coke, etcétera. Los conozco bastante bien y trabajamos mucho con ellos. Pues obviamente ahí tiene un papel muy importante porque digamos que cubren ese riesgo la cadena de suministro que muchos compradores no quieren tener, ¿no? Entonces, en este cambio de paradigma, en este cambio de cambios tectónicos tan fuertes en las cadenas de suministro, lamentablemente tienes que tomar el control de la parte marítima. Eso es fundamental. Luego, tener una diversificación en tu portafolio de originación de materias primas o commodities, es decir, diferentes sitios donde puedas adquirir tus materias primas o tus cargas o tus productos, etcétera, etcétera. Y luego una parte muy importante que es cómo disminuir tu riesgo en toda la cadena y ahí es donde el tema del seguro marítimo y el seguro logístico, etcétera, tiene una vertiente, coge una vertiente muy importante. De hecho, empezamos ahora un proyecto en ese sentido de ayudar a las empresas no solamente a gestionar sus movimientos, sino a cómo gestionar sus riesgos. Y ahí necesitas un partner muy importante a nivel de conocimiento y experiencia
sobre todo en el mundo del seguro marítimo, en el mundo del seguro que te cubra la cadena logística, porque hay productos muy buenos que muchos players no conocen, pero que están ahí. Por ejemplo, ayer estaba hablando con un trader de pólizas de strike and delay. ¿Qué pasa con los barcos cuando hay demoras porque la mercancía desde la mina al puerto pues descarrila los vagones que llevaban tu carbón o tu urea o tus sulfatos amónicos y el barco ha llegado dentro de la ventana de llegada del Laycan que llamamos y está 3 semanas ahí, pues las demoras que tienes que pagar son brutales como fletador, ¿no? Pues hay soluciones para esto y se llaman soluciones de strike and delay, coverage de strike and delay que muchas compañías no conocen. Entonces, primero cambiar esos términos, digamos, de compra, etcétera. Luego, buscar nuevas originaciones de compra, o sea, diversificación de portfolio. Luego, el tema del riesgo, sobre todo desde el punto de vista de coberturas de seguro. Y luego, que me he apuntado aquí? Y luego, una tendencia que ha iniciado Inditex, que a mí me parece que que llega tarde, pero que nunca es tarde cuando la dicha es buena, que es, no sé si para las empresas españolas o para las empresas, pero crear consejos en los cuales podemos llamar que haya gente con conocimientos en el comercio internacional o que tenga experiencia en ese tipo de historias y que pueda dar su opinión sobre geopolítica, macro, supply chain, etcétera, etcétera, que es lo que ha hecho Inditex con la creación de este consejo asesor, ¿no? Con gente muy preparada y con muchísima experiencia. Y yo creo que esa es una tendencia que se va a extender entre las empresas españolas como dicen, ¿no? Inshallah, entre las empresas europeas y Beyonds, porque se va a necesitar tener gente que lea tendencias y sobre todo que dé consejos a efectos de decisiones estratégicas de una forma clarísima. O sea, que esa sería un poco mi resumen de cuál sería en esos 4 aspectos, ¿no? Esas 4 patas, un poco de consejo a las compañías puedan estar escuchando. Hay más, obviamente, pero bueno, son esas un poquito lo que me Ujú. viene. Oye, Ana María, para que no te quedes fuera, porque estamos Sí, hablando siempre de los suministros, de las materias primas, para no quedar fuera el factor energético, que muchas empresas de aquí, pues es súper importante. ¿Podríamos bajar estos objetivos de los que comentábamos hace unos días y cómo las empresas, qué medidas tienen que tener? Porque hay unos objetivos a nivel macro, a nivel país, y eso, sí. ¿cómo se Yo puede quería traspasar? comentar Sí, algo sobre lo que Joel había comentado. ¿Puedo comentarlo antes? sí, claro. Sí, a ver, sí, tienes razón. El FOB es importante y a ver, ¿cuál es el problema que tenemos ahora mismo? La mayor cantidad del GNL de Estados Unidos se vende FOB. O sea que el comprador o el trader toma el cargamento de GNL en la planta de exportación de Estados Unidos. Este trader sí toma el riesgo, pero ahora mismo lo que está haciendo este trader es tomando ese GNL, él decide a dónde enviarlo. Entonces, en este momentico, por ejemplo, hay cargamentos que venían destinados a Estados Unidos, digo, a Europa, perdón, y el trader los está llevando al Asia, ¿verdad? Porque están pagando más. Entonces, ese es un problema un problema no, es una situación que pasa en la cadena de valor del GNL. Y otra cosa que quería comentar, sí es importantísimo el transporte marítimo, pero tenemos que entender que hay unos cuellos de botellas y Hormuz es el más importante de ellos. Tenemos, por ejemplo, el Mandeb o el canal del Suez, el canal de Panamá, el Malaca, donde hay mucho transporte fluvial y alguna interrupción de ese pasaje, sea por guerra o sea inclusive por el clima, porque el canal de Panamá ha tenido problemas por el agua, que ha dificultado el paso allí. Entonces, cualquier interrupción en el paso por estos estrechos interrumpe el comercio internacional, que es la situación. Y Hormuz es el más importante porque es el que más transporta, más permite el transporte a través de él.
Entonces eran los dos punticos que quería comentar. No sé si Joel quería comentar algo también al Sí. respecto. No, Te veo con ganas de hablar, Joel. no, me parece muy interesante lo que comentabas del LNG. Claro, tú estás haciendo mención a una situación, digamos, excepcional que sean los arbitrajes entre los traders. Sobre todo porque hay una divergencia muy importante en el Henry Hub y el TTF y el precio benchmark en Asia. Entonces, los traders obviamente se aprovechan de esas grandísimas divergencias que hay entre los benchmarks, esos tres focos de precio, si estamos hablando del LNG, ¿vale? Y se dan esos arbitrajes con los barcos que deberían de ir a compradores europeos, a compradores asiáticos, básicamente porque los pagan muchísimo más caros, ¿no? Pero ahí hay otras dinámicas que hay que tener en cuenta, obviamente. Eso no solamente es así en el sentido cowboy del comercio internacional, porque obviamente hay unos contratos de suministro, los contratos de GNL, sobre todo y de gas, tanto de LPG como LNG, etcétera, son contratos de muy largo plazo, con un precio takeaway, digamos, donde la pata marítima tiene un valor muy, muy, muy pequeño, de un 20-30%, sobre todo gasificación o regasificación. Y esas situaciones de arbitraje se dan de una forma, digamos, puntual. Aquí tenemos un shock muy fuerte, obviamente, pero el comprador también tiene unas herramientas, obviamente, tiene herramientas contractuales, el trader tiene la herramienta de la fuerza mayor, force majeure o cancelación, etcétera. Pero bueno, hay que ver los contratos, hay que verlo caso a caso. No es que porque hay una situación de arbitraje el trader ya puede coger y vendérselo donde quiera, sino que hay unas implicaciones y unas responsabilidades contractuales, obviamente, muy, muy importantes a tener en cuenta. Y en relación al tema Hormuz, sí, pero fíjate que en el tema Hormuz estamos teniendo una situación de shock muy importante, de supply que hablábamos antes, pero creo que Adrián lo comentaba, que tenemos unas situaciones que se han hecho de inversión, sobre todo en pipelines, sobre todo pues el tema Saudi East West, luego el tema de Fujairah. El problema ahí es que se están atacando lo que son originaciones o sea, assets de originación de commodities, que eso te puede hacer que el shock de supply se alargue más en el tiempo, ¿no? Pero teníamos opciones, sobre todo con el tema de las tuberías a Jambo, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que tenemos focos, tenemos choke points más preocupantes. Por ejemplo, se habla muy poco de Bósforo Dardanelos, pero Bósforo y Dardanelos sí que es realmente porque ahí no tienes opciones. Con Hormuz tienes estas opciones de salida a Mar Rojo, con Panamá puedes desviarte, con Mar Rojo, Suez puedes desviarte a Pero es través el del Gulf. flujo, pero sí, Claro, o puede que puedes tener opciones, pero es la cantidad de barcos que pasan por Hormuz. No es claro. lo mismo que la cantidad que pasa por Bósforos, por ejemplo. Claro, 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 por supuesto, por supuesto. Desde el punto de vista de commodities o estratégico, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero simplemente como mención. Y disculpa porque es muy interesante lo que dices. Nos hemos quedado todos ahora callados. Ahora sí, por favor, Ana María. Sí, bueno, a ver, no hemos tocado un poquito Javier. Hay países que están ocupando las producciones mundiales de ciertos cereales. O sea, hay tanta concentración y luego es absurdo el manejarte casi en un just in time de que aquí en España tenemos 3, 4 meses de stock de grano. O sea, es jugársela, ¿no? Con un producto con tan poco valor. ¿Cómo ajustamos tanto la supply? No sé si vamos bien con esta reflexión. A ver, no soy un experto tanto en productos concretos. Lo que sí que sabemos es que eh, los stocks de fertilizantes en Estados Unidos, hablo en general, como en Europa, para las cosechas que se han puesto en el terreno, pues estaban asegurados. El problema es lo que va a pasar a medio plazo. Es decir, y en otros países no lo estaban, ¿eh? Pero nos van a pillar con un suministro adecuado de fertilizantes para las cosechas que se han plantado en España o las que se estaban plantando en Estados Unidos. Pero el problema es el medio largo plazo. Hay una tensión que va a ser estructural, parece ser, ¿no? De acuerdo con los análisis. Y esto va a generar incluso decisiones de cultivo, es decir, cultivos menos dependientes de nitrógeno, pues como el maíz, igual se ven favorecidos frente a la soja, ¿no? Eso lo iremos viendo, a ver qué ocurre. Y hay muchos factores a tener en cuenta. Lo que es importante es, para mí, la defensa que siempre hago es que la alimentación es un bien público. No desde el punto de vista económico, como se estudia, sino que al estar ligado con la seguridad de los países. Entonces es crítico que las reglas de juego estén definidas.
porque la producción de alimentos necesita reglas de juego claras para tomar esas decisiones de inversión. Pero el comercio, ese 90% de las mercancías, y entre ellas todos los commodities agrarios, necesitan reglas de juego claras, porque todo lo demás son exceso de costes que van a incorporarse, ¿no? Y tensiones o shocks de oferta o de demanda. Entonces, bueno, pues es clave. Es clave para la alimentación y es clave para la seguridad de las poblaciones y para todos esos países que son muy vulnerables a los shocks de no poder tener un alimento clave como puede ser el trigo o unas materias claves, ¿no? Por eso me preocupa tanto todo lo que está pasando en todos en los mercados mundiales, porque a eso tenemos que meterle todo el escenario de cambio climático, que son fenómenos extremos cada vez más fuertes en diferentes partes del mundo, y tenemos que meterle, pues bueno, pues toda esa inestabilidad emocional que se ve al poner unas noticias, que también hace mucho daño, ¿no? ¿Y cómo juega Javier los nuevos acuerdos comerciales? Ahora tenemos un Mercosur que va a entrar a jugar fuerte en ese sentido. Bueno, es el gran supermercado del mundo, ¿no? Dice en Brasil. Pero vamos, la cuestión, yo no puedo seguir. El exceso de información mata al navegante, ¿no? En este caso, yo creo que es que hay un exceso de información que es imposible de que alguien pueda integrar todo al mismo tiempo. A ver, es de cajón, es decir, eh, sabíamos que nos iban a llamar a un combate de boxeo, sabíamos que nos iban a pegar una bofetada, sabíamos cuánto nos hizo de daño aquella bofetada que nos dieron en el pasado, por lo tanto tienes que ir para ese combate de boxeo que sabes que te van a llamar con amigos, que es lo que el presidente Trump no puede permitir o Estados Unidos no es así, es decir, que tira todas las fichas de ajedrez por el aire y él va a mover la reina para poner la mejor posición, no, las fichas no van a caber en el mismo sitio ya. Es decir, ha habido una pérdida de confianza y hay una pérdida también el pensamiento infantil europeo. Es decir, nos hemos dado cuenta con la guerra de Rusia de la vulnerabilidad. Nos dimos cuenta de la vulnerabilidad europea con las cadenas de suministro con el COVID, donde todos los huevos estaban puestos en la gran manufactura china, ¿no? Esa vulnerabilidad que nos hemos dado bofetada tras bofetada, pues esta es la tercera bofetada. Es decir, el American First, cómo han cambiado todas las políticas de un aliado. Entonces nos han dejado solos y desnudos en un espacio que es duro, ¿no? Y eso pues implica pues una redefinición, ¿no? Y entonces en esa redefinición vas a ver numerosos acuerdos que se están acelerando y eso el sector alimentario tiene que estar ojo a visor para ver qué supone también de problemas, pero también de oportunidades, ¿no? Adrián, tú que eres un experto en materias primas, ¿podría haber alguna vuelta de alguna fundición, alguna empresa bueno, pues hay rechazos a empresas pues, que contaminan, pero necesitamos una industria básica, ¿no? Para hacer pasta de papel, para hacer el lingote, o sea, ¿veis algún atisbo de que haya nuevas inversiones en Europa y esto cambie o realmente estamos hablando un poquito por hablar? Esa es la pregunta del millón y depende a quién le preguntes. Hay gente que, con todos los pasos que está dando la Comisión Europea, muy claramente en esa señal de que hay que hacer plantas de reciclaje, hay que hacer minas en Europa, hay que hacer plantas de aluminio. Hay claramente señales y ahí depende ya de con quién hables. Por mi sensación es que hay gente que es más optimista y cree que se están dando los pasos correctos, hay gente que es más recelosa. Yo estoy más bien en el segundo campo de que sí, ojalá pase, pero yo soy receloso, o sea, y luego a la hora de la verdad veo que he visto ya varios proyectos pues, de minas o refinerías que avanzan, que tienen, vamos, los bancos que les van a prestar el dinero, apoyo de la Unión Europea, apoyo del gobierno central, pero se tropiezan con que el ayuntamiento de turno no les quiere cambiar el plan, no quiere cambiar el plan urbanístico. Cosas así. Entonces, ya veremos. Y vamos, de hecho, comentado también con lo que decía Javier, que quería comentar antes, con el tema de la alimentación, es que se ha visto que, es que esa era la línea roja en la guerra del Golfo, que eran las desaladoras. Y todo el tema de energía, de alimentación, de agua, porque claro, es la región con más desaladoras del mundo, contra alguna otra como que debe ser como Chile. Si atacas una desaladora, literalmente la gente ya se muere de agua, sin agua. Exactamente. Entonces era casi como la línea roja que no se podía cruzar. Ha habido alguna pequeña que ha sido impactada, que creo que fue Israel que atacó una en Irán, y eso sí que era preocupante, porque eso sí que ya era línea roja de nos vamos a matar. Pero
por suerte, parece que ya puede desescalar un poco la cosa. Veremos si es al final un truco, una maniobra, que estas cosas al final nosotros no nos enteramos de nada. Somos particulares. No vamos a saber lo que está pasando de verdad en el Pentágono, no sabemos lo que va a estar pasando de verdad en Teherán. Todos son maniobras. Una cosa que sí que me gustaría decir, y que se lo digo a todo el mundo todo el rato porque me parece increíble que a estas alturas siga pasando, es que cuando Trump, cualquier oficial o cualquier iraní, cualquier alto cargo iraní dice algo y sale en Twitter o en redes sociales, no, obviamente no van a decir la verdad, porque no están hablando para ti. Es como un CEO de una empresa que está hablando con sus inversores. Va siempre a decir lo que quiera. O sea, si es un CEO en una entrevista, por ejemplo, de YouTube, vas a ver que sus inversores están escuchando. Cuando el gobierno iraní está hablando y dice, no, 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 o sea, esto ha sido clarísimo. Trump diciendo, estamos negociando. Irán al momento, no, no, esto es una mentira. Pasa un par de horas y se ve que de verdad sí que está habiendo conversaciones, o sea, a través de vía Pakistán. Entonces, al final, son todo trucos. Estás hablando para cierto público, o en el caso sobre todo de Irán, claramente hacia su población. Trump claramente está hablando hacia los mercados, diciéndole no pasa nada, el precio del petróleo puede bajar. Entonces o sea, no hay que tomarse nunca nada literal de lo que diga ninguno de los bandos. Porque me sorprende la cantidad de gente que se lo toma totalmente en serio, lo que dicen unos u otros. O sea, obviamente estamos con niebla de guerra, como decía el duque de Wellington, no sabemos lo que está pasando al otro lado de la colina. Entonces, veremos cómo evoluciona la situación. Por hoy, antes justo de entrar, me estaban diciendo de que ya el precio del barril de Oman, que refleja bastante mejor el mercado físico que el mercado, que otro tipo de mercados de futuro, me dicen que las ofertas, los bits, estaban bajando. Parece que cierto mercado físico se cree de que puede haber un alto al fuego, de que ciertos cargueros empiecen ya a fluir. También hay que recordar que Irán ha decidido empezar a cobrar un fee, creo que no sé si era 1 millón, 2 millones por barco. No sé a ti, Joel, ¿a ti te parece barato 1 millón o 2 millones por barco que pase por estrecho? Depende del tipo de barco. A 100 pavos el barril, sí, es un regalo. Obviamente. A 50 no, pero a 100 sí. Entonces todo depende, claro. Pero si estás hablando de cereales de importación en Irán, pues no. Obviamente, y además Javier lo sabe, la sensitivity del commodity en relación al precio del barco, o sea, al flete y tal, depende mucho del tipo de commodity. O sea, y además en cereales y todo. Ahí sí que tiene una afectación muy grande, pero en lo que son solid fuels y con precios altos, pues, por ejemplo, en el gas, la sensitivity del flete o de ese tipo de gasto que hablas tú es mínimo, no tiene ningún impacto en el deal, digamos, ¿sabes? En la cadena. Pero no. O sea, Ir- Irán le ofrecerá descuento entonces a los cereales. Cobra el full royalty a tankers y con descuento a cereales. Sí. Yo creo que ahí es muy importante el tema de los seguros, ¿no? De lo que hacen el mundo de los seguros, cómo analizan los riesgos el mundo del seguro, que siempre están, pues tienen que estar además varios pasos por delante y siguiendo cómo van los premiums de las coberturas de seguros, sobre todo de World Risk Insurance, etcétera, etcétera, en las zonas y cuáles son los mensajes que envían los clubs, sobre todo los P&I clubs, ¿no? De la Organización Internacional, te da muy buen parámetro o muy buen parámetro de cómo van las cosas. Por eso lo que estaba diciendo Javier antes de que tenemos una sobreinformación brutal y que es imposible seguirla, pues yo creo que seguir a los clubs de P&I y a las compañías de seguro importantes a nivel global te da muy buen parámetro de cómo están valorando los riesgos en la zona o donde tú estés actuando como empresa también, ¿no? Pero ese también es un factor que las empresas deberían seguir y está, digamos, a colación de uno de los puntos que he dicho anteriormente, pero sí. Hemos abierto el micro a Sonia Vargas y a Narcís Lagares porque, bueno, han lanzado dos reflexiones buenas. No sé si queréis hablar alguno de vosotros dos. Aquí tenemos, sois 230 personas, tenéis un montón de información de mercado y nos estamos escuchando. Hola, soy Narcís. Sonia, si quieres hablar primero tú, te cedo amablemente el Ah, turno. adelante, Narcís. Vale, soy Narcís Lagares, soy director de operaciones de Metalquimia Sociedad Anónima. Somos fabricantes de maquinaria para la industria cárnica y exportamos desde Girona a todo el mundo. Entonces, durante el COVID sufrimos bastante varios temas. Uno, que se cerraron plantas de fabricación de inoxidable, que es nuestra materia primera estrella.
se subió el níquel, con lo cual además el Linux subió bastante. Tuvimos la crisis de los componentes, todo lo que fue electrónica pues también se fue al carajo y costaba muchísimo encontrar PLCs, drivers, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente la tercera pata que nos influyó muchísimo fue que los contenedores estaban parados y no podíamos, nuestras máquinas que van a todo el mundo básicamente se exportan vía marítima y el precio de los contenedores se disparó, se multiplicó por más de 10. Entonces era saber vuestra opinión sobre estos tres puntos, si tenéis la bola mágica de por dónde va a ir el inox, si la crisis de los chips volverá y si los contenedores se mantendrán más o menos donde estaban o volverán a multiplicar por 10 sus precios. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién se anima? Yo si quieres, Adrián. yo si quieres simplemente comentar la última parte, que es la parte del flete de contenedores. ¿Qué pasa con los fletes? Las buenas noticias para vosotros, ¿no? Que sois compradores de flete de contenedores, es que hemos tenido un oversupply, es decir, que ha habido muchísima entrega de nuevo barco, sobre todo en el 2021 se ordenaron muchísimos barcos, se han reentregado 23, 24, 25 y todavía se están dando entregas, entonces está habiendo muchísima incremento en lo que es la oferta de tonelaje, la oferta de barco, y eso tiene que tener tiene que tener y tiene una presión bajista sobre los fletes, ¿vale? Entonces, difícil que vayamos a tener situaciones como la que tú estás mencionando. Dicho eso, también hay que decir que cuantas más disrupciones tengamos, eso incrementa lo que son la duración de los viajes, porque sobre todo los barcos que vienen de Asia para Europa, en lugar de ir a través de Bab el Mandeb, Mar Rojo, Suez, tienen que ir Buena Esperanza, etcétera. Por lo tanto, incrementas, sobre todo en contenedores, la rotación de los barcos dependiendo de destino y velocidad, entre una semana hasta 20 días, dependiendo. Entonces, eso es lo que llamamos un incremento en ton mile, ¿no? Y entonces estás quitando más oferta y estás utilizando toda esa cantidad de barco que hay en el mercado. Y eso, digamos, que está manteniendo los fletes de portacontenedores que están haciendo todavía ganar dinero a las compañías, a las líneas, ¿no? Pero no creo que tengamos una situación, o sea, que si me preguntas, o te puedo decir que para los 3 4 5 próximos años vamos a ver subidas de los fletes de contenedores, dependiendo de los trades, obviamente, pero a nivel general importantes, y yo creo que no, porque estamos teniendo un oversupply muy, muy importante. Muchas gracias. Yo, si queréis, puedo comentar respecto al tema de los microchips. Lo que sucedió también en relación a... Pasó algo muy parecido y es que se empezó a construir una cantidad ingente de nuevas plantas. Muchas de esas luego han sido canceladas o retrasadas porque hubo luego de repente overshooting, pasamos a estar, que nos sobran los chips. Y en esta situación ahora mismo sí que se construyó bastante de sobra, pero hay un problema muy grave que es que se fabrica muchísimo en Corea. Y hay dos factores muy graves. Uno, que el mayor productor del mundo de helio, que es un gas que suele salir junto al gas natural, el mayor productor es Qatar, o otro como Estados Unidos y Rusia. Qatar se quedó bloqueado sin sacar la energía, entonces tampoco puede sacar helio y sin helio no se pueden hacer no se pueden usar las máquinas que graban y fabrican los semiconductores. Entonces puede ser un déficit bastante serio para la manufactura de semiconductores y a la vez se junta que Corea es posiblemente de los países más afectados energéticamente porque casi toda su energía, casi todo, vamos, casi todo el combustible que recibía venía del Golfo Pérsico. Entonces se encuentra con que, de hecho, vamos, es una de las economías posiblemente más afectadas, la bolsa coreana ha caído bastante porque puede haber una restricción de consumo de energía seria en todo el país, se ha quedado sin helio para la manufactura de semiconductores, entonces justo puede suceder algo bastante grave otra vez en la supply de microchips. De nuevo, dependerá si los barcos vuelven a salir, a qué ritmo se reanudan los viajes, etcétera. Por eso es muy incierto decirlo si al final se materializará el problema o no. De continuarse varios meses, sin duda alguna. Sí que habrá problemas. Cualquiera que necesite comprar algo que venga de Corea o Japón, de durar meses, sí que claramente habría una disrupción seria. Gracias. Sonia o Guillermo, ¿queréis comentar algo?
Tenéis que desmutearos. Si queréis comentar algo, ya vamos a terminar. Quedan, nada, 6, 7 minutos. No queréis comentar nada. La verdad es, Adrián, es que, o escuchándote a ti, me resulta muy difícil pensar en planes de contingencia escuchándote a ti, porque es que todo está relacionado con todo y una cosa te lleva a la otra. O sea, crees que lo tienes todo controlado y resulta que un proceso fastidia un producto y ese producto aparentemente también, de forma directa o indirecta, también nos afecta a nosotros. Es que me parece una locura intentar tener un plan de riesgos así. Es que estamos hablando de posiblemente la mayor disrupción que ha visto el mundo vamos, que casi me podría decir casi en la historia, porque nunca el mundo había estado tan interconectado, las cadenas de suministro habían sido tan profundas y tan interconectadas a todos los niveles entre tantos países a la vez. Y se ha juntado con una situación así de grave. Y Irán lo sabe, o sea, es claramente la baza negociadora que tiene. Y obviamente la va a jugar. De los temas de suministro, ¿tenéis alguna, igual voy a decir una tontería, ¿no? Pero ¿hay alguna tendencia donde haya meses donde genere más conflicto y otros meses donde, por estadística, se ve que, quiero decir, que al final en el comercio internacional no pensáis que tenemos que estar jugando un poquito con los tiempos, eh, intentando un poquito sortear lo que nos pueda venir sin saber qué nos va a venir? Es decir, habrá meses, por ejemplo, nosotros pensamos siempre que entre marzo y mayo a nosotros vemos que pasan más cosas en el mundo que en otros periodos de tiempo. Quiero decirte que nos podemos plantear que también tenemos que jugar con la estadística y tenemos que partir las cargas y tenemos que jugar de otra forma para que no nos afecte tanto cualquier disrupción de este tipo. O sea, ¿hay alguna fórmula para ello? ¿No? Tú lo que estás diciendo es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Que es cómo se vuelve una compañía anticíclica, digamos, ¿no? En una industria cíclica que es el comercio internacional. Entonces, una compañía que se mueve en el mundo y que compra o venda mercancías a nivel internacional, volverse anticíclica, que eso sería lo ideal, no es posible. Lo que sí que se puede intentar volver, lo que dices tú, un poco, digamos, resiliente o anti-seasonal, ¿no? Digamos. Pero bueno, eso requiere, digamos, un portfolio de medidas, ¿no? Importante, ¿no? Lo dejo para si lo quiere comentar Ana María. Veo que alguien está haciendo una pregunta, no sé si de pronto. Sí, no, la quería buscar Raquel Sánchez, casi que a ver si más que la escriba, Y que la hable. Raquel, si tienes micro, Sí, tengo micro, no sé si me podéis oír. oímos perfectamente. ¿Quién eres? ¿De dónde Soy llamas? Raquel Sánchez de Starler Rail Valencia. Ah, ok. Entonces, me gustaría hacer la siguiente pregunta a los ponentes, dada la situación actual y la prolongación del conflicto. Si creen que se puede llegar a hacer un racionamiento de lo que es la energía, si se prolonga mucho más de lo que es 10 días más, lo que llega a ser el estrecho de Hormuz, claro. bueno, yo puedo responder eso. Sí, todo depende de la prolongación de este conflicto. Desde el principio empezamos a analizar que el escalamiento del conflicto es el problema y todavía no se ve claridad en cuándo va a terminar. Y como yo les explicaba que aunque se abra el estrecho de Hormuz, no va a haber el gas natural licuado que había antes porque ahí se ha dañado, ha habido unos bombardeos en las plantas de Qatar, igualmente en unas refinerías de la región. Ya hay países en Europa que están comenzando a utilizar unas medidas de racionamiento, como por ejemplo Eslovenia, y lo vamos a ver. Yo creo que sí va a venir. No, todo depende de la duración del conflicto, pero algo de racionamiento sí va a venir y ya lo estamos viendo en unos países del Asia. Y este racionamiento que será establecido por la Agencia Internacional de Energía, es decir, ¿será compartido a través de todos los países de la Unión Europea o cada uno hará la guerra por su cuenta? Bueno, allí sí no sé cómo se llegará a un acuerdo. Lo ideal sería que fuera conjunto, eh,
pero por ejemplo, ya la decisión que tomó Eslovenia fue de ellos, diciendo que, por Ujú. ejemplo, limitaban la venta de gasolina a los usuarios, ¿sí? Le ponían un tope. Ya estamos viendo que ya países, yo creo que todos los países, o sea, estamos integrados en el continente, pero también cada país tiene unas ciertas necesidades diferentes a las otras, ¿verdad? Entonces yo creo que allí es donde va a haber un poquitico la diferencia o la discrepancia en las decisiones que se tomen. Lo ideal sí es que sea algo unánime para ayudar pues a todo el continente porque vamos a vernos afectados, porque a ver, ese GNL que llega a un puerto en Francia o en Italia, cuando se regasifica, se va a la red de gas del continente. Ujú. Entonces sí está ayudando pues a todo el continente. Entonces por eso es que pienso que sí va a haber racionamiento, sí va a haber algo de demanda destruida y va a haber un impulso por las renovables. Por ejemplo, ya Inglaterra lo está diciendo que va a fomentar más los paneles solares en las casas. Están también pensando más en eólica, tanto en Alemania como aquí. Entonces, lo que estamos viendo es que se está dando un paso a considerar las renovables como una manera de garantizarnos más la seguridad de suministro. Vale. Es decir, pero si esa coyuntura se da, nuestro mundo posiblemente cambiará mucho de como lo hemos conocido hasta ahora. Bueno, es que ha habido tantos cambios últimamente, ¿cierto? Sí. Y es lo que nos está sucediendo es la incertidumbre que estamos viviendo, ¿verdad? Que, pues como lo han comentado todos los demás personas, todo es muy vulnerable, estamos en un mundo globalizado, entonces ya cualquier impacto en la cadena de suministro impacta a todo el mundo. Unos más que otros, depende cuánto tengan, cuánto importan de esos productos, ¿verdad? Entonces sí, puede haber un cambio grande, puede haber un cambio grande y pues yo creo que va a ser definitivo y yo creo que las renovables van a tomar un punto bien importante, claro, con sus factores que hay que mejorar. Por Ujú. ejemplo, hay que mejorar la red eléctrica, hay que mejorar, hay que poner más almacenamiento. O sea, se va a pensar en cómo el almacenamiento es tan importante también para darnos esa seguridad que necesitamos. Si Vale, os parece, gracias. Si me gracias. permites un segundito, Ignacio, Sí, solamente claro, añadir claro. a la pregunta de Raquel muy buena. Yo creo que también aquí hay que tener en cuenta lo que va a hacer Rusia, es decir, qué pasa con Rusia, ¿no? Pensemos que la situación que tenemos en Ucrania, ahí tenemos unos volúmenes sobre todo de hidrocarburos, de oil and gas y de refinados brutales por parte de Rusia, que es un grandísimo productor y lo ha sido hasta hace muy poquito en los mercados internacionales, a pesar de todo el mercado que se lleva paralelo. Si se llega a un acuerdo con Ucrania y Rusia en ese sentido y se vuelven a meter los volúmenes rusos en el mercado internacional, esos cortes o esos restricciones que vamos a tener en la cadena energética se van a ver muy paliados. Me refiero que va a ser una bomba de oxígeno muy fuerte a nivel global si se vuelven a meter los volúmenes de oil and gas rusos. No me extrañaría que se llegara a un acuerdo si la presión internacional llega a ser tan fuerte, porque tenemos en principio, China tiene reservas para 3 meses, dependiendo de los analistas, pero hablan de 3 meses. Pero obviamente, si China empieza a constipar, no, da igual lo que le pasa a Corea o a Corea del Sur, a Japón o a Corea del Sur, pero cuando China sí empieza a constiparse, pues entonces ahí sí que habrá una presión para llegar a un acuerdo en Rusia y Ucrania y volver a meter esos barriles y esos volúmenes de gas en el mercado. Y eso puede dar mucho balón de oxígeno a nivel global. O sea que también tenemos que tener ese ojo puesto lo que pasa con Rusia, ¿no? Gracias, Joel. Mirad, Gracias. nos hemos comprometido a hacerlo hasta las 4:15. Entonces, si os parece bien, os pediría por este orden a Javier, o sea, que dijerais, bueno, pues un resumen, algo que realmente, bueno, pues una última intervención donde nos deis una vuestra recomendación. Primero Javier, luego Adrián, luego Ana María y por último Joel, si os parece bien. A ver, se me hace difícil poder resumir algo, pero
Simplemente voy a intentar leer un pequeño análisis de ayer de los diferentes escenarios de guerra que da una firma de Wall Street, pero que no es la única y tampoco tiene una bola de cristal, ¿no? Pero lo que viene a decir es que el escenario base, al cual le dan un 60% de probabilidad, es que Trump da por terminada la guerra unilateralmente, presionado por la subida de precios del crudo y de los rendimientos de los bonos. Un escenario optimista, con un 20% de probabilidad, es que hay un acuerdo con Irán y que se reabre completamente el estrecho de Hormuz. Y otro escenario pesimista, con otro 20% de probabilidad, es que Estados Unidos desembarca las tropas y la guerra se prolonga meses, una hecatombe, ¿no? Es decir, un análisis de una de las firmas de análisis de Wall Street que están dando asesoramiento a las inversiones. Ni es la mejor, ni es la mejor, ni es la peor. Pero yo no tengo información, es decir, que eso va ligado a una pregunta que veo sobre el dólar, que sigue siendo un valor refugio ahora, en este momento, claro, pero no tengo más capacidad de análisis, sinceramente. Es decir, hay que estar muy a la expectativa, diversificar siempre para ser más resilientes y tener un buen análisis geopolítico y una buena inteligencia económica cuando eres un operador global. Fenomenal. Gracias, Javier. ¿Y Adrián? Pues simplemente lo mejor que podéis hacer si al final sois agentes de compra o estáis involucrados en la cadena es poner una velita. Confiad de que esto se termine lo antes posible. Porque si no, estamos hablando de pues, la mayor disrupción y crisis mundial que vamos a haber visto en décadas. Por suerte, el escenario es tan malo que no creo que suceda. Y creo que claramente habrá tarde o temprano un acuerdo. Aunque simplemente sea porque se les acaben los misiles. De hecho, claramente, yo lo veo clarísimo. Está movilizando 3.000 marines hacia el Golfo. Claramente es para asustar. No los van a usar. Tú con 3.000 tíos no tomas un país de 80 millones de personas como es Persia. Así que veremos que... Yo quiero confiar en que la cosa mejore rápidamente. Gracias. Gracias, Ana. Adrián. Yo estoy de acuerdo con la velita también. A ver, sí, es crítico. Estamos en una situación crítica y yo pienso que los mercados todavía no han reaccionado realmente a la situación. Y yo pienso que no reaccionan es por la misma incertidumbre de lo que puedan decidir los gobiernos mundiales sobre esto. A ver, yo pienso que lo que tenemos que hacer de alguna manera es ser más eficientes en nuestro gasto energético, en nuestro cadenas de suministro, buscar de qué manera podemos ser un poco más eficientes porque tener esta capacidad de importar de todas partes nos está creando un poquitico esta vulnerabilidad. Entonces, ¿de qué manera podemos ser más eficientes? Y yo lo digo, por ejemplo, energéticamente. Hay cuestiones como España lo hizo en el 22, que pusieron el termostato un grado menos. O sea, hay formas que podemos hacer pequeñas en las cuales, por ejemplo, seamos más eficientes en el uso energético, porque si esto se prolonga, no sabemos qué va a pasar. Esperemos que no. Yo puedo yo voy a poner la velita también. Muchas gracias, Ana María. Y por último, Joel. Me iba a decir que el más joven era el más pesimista, pero no. Pero no, a ver, yo no estoy de acuerdo con el tema de la velita. La verdad que creo que vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad, sin duda, si miras todos los parámetros. Obviamente tenemos muchos problemas, ahora tenemos esto, y dentro de 5 años tendremos otra cosa, y hace 5 años tuvimos otra, me refiero. Y yo creo que alguno de los ponentes aquí lo estaban comentando, hay que prepararse básicamente y hay que prepararse, es decir, para esto ya es tarde, obviamente, tenías que haberte preparado antes, pero para el próximo te puedes ir preparando ya, me refiero, dentro de 3 4 años pues tenemos otro problema, dentro de 10 otro, esto es como la bolsa, ¿no? Que Adrián conoce muy bien, pues que forma parte de una característica intrínseca de los mercados, las bajadas de las acciones. Si no estás dispuesto a que tu acción baje un 50%, pues mejor te indexas a un ETF y fuera, ¿no? Pues esto es lo mismo, cuando estás en los mercados globales tienes que ser consciente de que te van a venir cisnes negros
de una forma regular y por lo tanto te tienes que preparar, ¿no? Y yo creo que ahí Ana María pues lo ha hecho muy bien, es decir, reducción de costes, optimización de tu cadena, diversificación del portfolio. Hemos visto aquí muchos puntos en ese sentido. Del mismo modo que digo eso, obviamente la situación es muy preocupante. No sé si estamos en la disrupción más grande de la historia, pero obviamente es una disrupción muy importante, pero también un momento de muchísimas oportunidades. Es decir, si has hecho los deberes antes y tienes, sobre todo, y has podido fichar y tienes el talento necesario en tu empresa, y tienes el conocimiento y la experiencia, pues se está dando oportunidades muy importantes. Ana María lo ha mencionado con el tema de los traders, es un tema clásico y claro del NRG de los arbitrajes a Asia. Ahí hay uno, pero hay muchísimas otras oportunidades para empresas, digamos, de otros segmentos más pequeñas o medianas. Y un mensaje de optimismo, es decir, un mensaje de optimismo. Esto se va a acabar, se va a tener que acabar. Obviamente que la duración hará que sea más duradero en el tiempo los efectos, sobre todo el shock de supply, pero que seguiremos peleando y el mundo seguirá avanzando, lo queramos o no. Y bueno, siempre teniendo en cuenta, que como muy bien ha dicho Javier, hay muchísima información y yo creo que ahora es el momento más importante a efectos de seleccionar muy bien la información, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena emplear tiempo en saber muy bien cuáles son tus fuentes de información, ¿no? Como por ejemplo, pues, Indoing, ¿no? En este caso. Ha sido un placer escucharos, también una oportunidad, porque desde cada empresa habrán tomado nota. Cualquier persona que quiera contactar con cualquiera de los cuatro ponentes, por favor, que nos envíe un correo y nosotros les reenviamos la consulta. Nosotros estamos grabando esta webinar, la colgaremos en un par de días. Y nada, pues muy agradecidos a Ana María desde Londres, a Javier desde Washington, a Adrián desde Sofía y a Joel desde Cork. Muchas gracias por vuestra disponibilidad y estamos en contacto. Muchas gracias, Un placer. encantada. Hasta Abrazos. luego. Adiós. Adiós.